26 de marzo, es el Día Mundial de la Epilepsia, o también conocido como el Purple Day, ya que numerosas organizaciones hacen un llamado a vestirse con prendas de color morado o púrpura, ¿no? Con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad que afecta a más de 200.000 personas en el país. Para profundizar acerca del tema nos acompaña la doctora Quirima Acevedo, presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar en contacto junto a nosotros y para hablar de este importante tema. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Quirima, este llamado para concientizar sobre la epilepsia es una enfermedad que todavía probablemente no estamos muy conscientes de ella, de cómo afecta a las personas que la padecen. Lo que sucede es que la epilepsia es una enfermedad que asocia mucho estigma y parte importante de este día púrpura es derribar los estigmas relacionados a epilepsia. La gran mayoría de las personas que tienen epilepsia pueden desarrollar una vida completamente normal si están tomando sus medicamentos y siguiendo las indicaciones que les da su equipo médico. Pueden hacer un proyecto de vida, de familia, tener hijos, trabajar, estudiar, y eso es lo que en forma muy importante queremos relevar en este día. Quirima, ¿cómo es que se diagnostica la epilepsia? ¿Cuál es la edad habitual en donde aparecen los primeros síntomas y en qué se puede diagnosticar esta enfermedad? Lo que ocurre es que yo siempre digo que la epilepsia es una enfermedad que no discrimina. La gente se sorprende mucho cuando uno cuenta que se presenta desde el recién nacido hasta el adulto mayor. La podemos ver en cualquier edad, en personas, pacientes que presentan síntomas o crisis que son sugerentes, ¿no es cierto? Hay de distintos tipos, desconexión, algunos movimientos motores. Lo más típico es la crisis tónico-clónica generalizada o convulsión, y en forma muy especial se acumulan los extremos de la vida. Entonces es muy frecuente en los niños menores de 1 año y también en los adultos mayores. Doctora, ¿y cuáles son los principales síntomas en los que poner atención o antecedentes, por ejemplo, los factores de riesgo que podrían llevarnos a un diagnóstico de epilepsia? Bueno, existen las epilepsias que son de tipo genético, sin embargo no hay que asustarse tanto porque no es porque una persona tenga epilepsia necesariamente sus hijos o todos sus hermanos van a tener epilepsia. Esas son cosas que quedan a criterio del especialista. Hay factores de riesgo bien conocidos. En el caso, por ejemplo, de los niños pequeños que yo comentaba, el tener prematurez, el haber tenido eventos asfícticos, por ejemplo, o infecciones que han afectado el sistema nervioso central, el cerebro, son factores de riesgo. Y en el caso ya de las personas mayores, todo lo que se relaciona a los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, o la presencia de tumores primarios del sistema nervioso central o las metástasis también pueden, por ejemplo, manifestarse. Ahora, hay cosas preventivas que podemos hacer. Las vacunaciones para enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso central. El usar, por ejemplo, los sistemas de sujeción para niños, el cinturón de seguridad en los vehículos para evitar los traumas graves del sistema nervioso y todo lo que son los controles de salud preventivos que nosotros tenemos. O sea, todo ese tipo de medidas de alguna manera van a reducir que se produzca la epilepsia o que se desarrolle en alguna persona. Pero si ya se tienen síntomas, ¿a qué especialista debo recurrir? ¿Cuál es el plan de acción una vez que ya presento algunos rasgos de esta enfermedad? Bueno, yo creo que ahí la primera etapa es acercarse a los médicos de atención primaria, que son quienes cubren la mayor parte de la salud en nuestro país, ¿no es cierto? Claro. La primera etapa donde podemos acceder. La primera línea de la salud, como le llaman también. Exactamente. Quienes pueden hacer un primer tamizaje o screening de síntomas, ver si hay una sospecha de que esto se pueda tratar de una epilepsia, y la forma en que está estructurado nuestro sistema de salud permite que una vez que está esta sospecha diagnóstica se derive hacia los especialistas y en particular lo más deseable y como se ha establecido por lo menos en nuestros protocolos es que sean los médicos neurólogos, ya sea de adultos o de niños, quienes realicemos el diagnóstico y las primeras etapas de tratamiento también. ¿Y en qué consisten esas primeras etapas del tratamiento de la epilepsia, doctora?
Bueno, el diagnóstico se hace con la clínica. Siempre tenemos que preguntar muy bien qué es lo que ocurre, en qué circunstancias, cuáles son los eventos, y nos apoyamos con algunos laboratorios, básicamente el electroencefalograma, que es este examen en que se colocan Claro. unos cables, ¿no es cierto?, en la cabeza para estudiar la electricidad del cerebro. Y siempre las primeras etapas de tratamiento, como yo decía, son con medicamentos, son con los medicamentos o fármacos anticrisis que en nuestro caso están cubiertos por el plan GES, que cubre a los niños mayores de 1 año en adelante. ¿Cómo funciona el plan GES en términos de la epilepsia? Conocemos que hay un montón de patologías que, si bien están cubiertas por GES, tienen ciertos retrasos, sobre todo en el diagnóstico, por ejemplo, o una vez que ya se tiene el diagnóstico, en comenzar un tratamiento. ¿Cómo funciona en torno a la epilepsia? ¿Cómo ha ido avanzando desde que se incluyó la epilepsia también en las patologías GES? Bueno, tenemos una ventaja al contar con esto porque una buena cantidad de medicamentos que son muy eficaces están incluidos en este plan y están garantizados tanto para los pacientes que tienen FONASA como para quienes tienen ISAPRE. Ujú. Por supuesto que quienes trabajamos en el área de la neurología, de la epilepsia y quienes son pacientes o familiares queremos más. No todos los medicamentos que sirven para epilepsia están cubiertos por el plan GES. Por otra parte, también yo les comentaba que esto está desde el año de vida, por lo tanto los pacientes menores de 1 año no están cubiertos y hay exámenes que todavía no han sido incluidos, como por ejemplo las neuroimágenes, básicamente la resonancia cerebral y los estudios genéticos, que cada vez son más importantes dentro de nuestras estrategias de estudio. Perfecto. Doctora, y acá en Chile, ¿en cuánto afecta, cómo podríamos describir, hacer una radiografía de quienes padecen epilepsia en nuestro país? Bueno, nosotros no nos diferenciamos de los países desarrollados en términos de cuál es lo que se llama la prevalencia, cuántas personas tienen epilepsia. Esto va entre el 1 y 2% de la población general, por lo tanto, tenemos aproximadamente 250.000 personas con epilepsia en nuestro país. Y si uno piensa que todos tenemos una familia detrás que nos acompaña y nos apoya, y las familias son al menos de 4 personas, tenemos más de 1 millón de personas relacionadas con la epilepsia. Y de todos nuestros pacientes, lo otro que es muy importante, 1/3 de los pacientes tienen epilepsias que son de difícil manejo o que llamamos refractarias, y esas tampoco están cubiertas por el plan GES. Entonces, esos pacientes también viven epilepsias que son más difíciles de controlar, que tienen crisis más frecuentes, que necesitan otros abordajes de tratamiento como pueden ser cirugía o dietas especiales como la dieta cetogénica, y ahí es donde también tenemos harto trabajo por hacer. Doctora, ¿y han habido avances en torno a los tratamientos de la epilepsia? ¿Cuáles son las novedades en términos de innovación en salud para los pacientes que padecen esta enfermedad? Bueno, yo creo que las grandes innovaciones vienen en la introducción de nuevos fármacos, nuevos medicamentos, que lamentablemente no han quebrado esta curva que yo le explicaba del tercio de pacientes que no responden, pero son más amigables en términos de cómo se ocupan, de los efectos secundarios, por otra parte también tenemos la cirugía de epilepsia, que yo creo que ese sí es un gran avance. En nuestro país se realizan cirugías, no es algo para todos los pacientes, no hay que pensar que porque a alguien le diagnostiquen epilepsia se va a tener que operar del cerebro, que suena una cosa como tan terrible, pero yo creo que sí hay que pensar que es algo que da esperanzas, que hay pacientes que pueden tener cirugías que van a ser curativas, que les van a permitir no tener más crisis, otros que van a poder tener cirugías que llamamos paliativas, vale decir, disminuir la intensidad o la clínica que tienen de sus crisis y a través de eso mejorar su calidad de vida. Claro. Entonces, saber que en nuestro país esto es posible es muy importante y se están haciendo esfuerzos para fortalecer las redes de derivación y de tratamiento quirúrgico también. Doctor, y por último, ¿cómo podemos conmemorar este día que se conmemora justamente mañana, 26 de marzo? ¿Qué actividades están llamadas para incluir, supongo que no solo a quienes padecen y, como usted comentaba, al entorno, sino que a todos que queramos concientizar y concientizarnos sobre esta enfermedad?
Bueno, nosotros como Liga Chilena contra la Epilepsia empezamos a trabajar durante la semana en conjunto con nuestros pacientes, con la Fundación de Mifrectomía de Chile, y esto es un movimiento mundial de usar el color púrpura, que fue un movimiento que surgió desde una paciente en Canadá. Entonces, el usar el color morado o púrpura, porque en inglés es purple, es para relevar que existe la epilepsia. Yo en mi perfil de WhatsApp estoy usando, ¿no es cierto?, el color púrpura. Fuimos a La Moneda, que se vistió de púrpura el día jueves, así como muchos edificios a lo largo de nuestro país. Así que los invito a usar ese color que es tan bonito, todos lo podemos ocupar, y mostrar que estamos sintonizados con quienes tienen la enfermedad, con quienes quieren derribar estos estigmas y mostrar que se puede salir adelante, que podemos hacer una vida normal y que están acompañados. Claro, acompañados por todos nosotros. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista y que sea una exitosa conmemoración en la jornada de mañana. Muchas gracias. Buenas tardes.